Buenas noches. Decía el célebre Ryszard Kapuscinski que esto de la información es un asunto solo para buenas personas, porque solo si se es buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades y sus miserias. Todas las semanas, desde Crónica de la Iglesia, no queremos otra cosa que mantener una charla, una conversación entre buenas personas. No se trata de atiborrarles de noticias, se trata de presentarles las intenciones, la fe, las dificultades de nuestra iglesia local y darles coherencia para que dispongamos todos de todo lo necesario para descubrir qué significa ser iglesia diocesana y sobre todo para que todos nos volvamos un poco más comprensivos. Comenzamos. Nuestra iglesia local, como suele, inauguró la campaña en torno al Día de la Iglesia Diocesana con una rueda de prensa en el Salón de Concilios del Arzobispado, en la que participaron el señor arzobispo, el señor obispo auxiliar, el señor vicario para asuntos económicos y el señor ecónomo diocesano. Durante la comparecencia se llevó a cabo probablemente lo que más interés suscita, aunque igual no es lo decisivo, que es el inventario de los recursos humanos y materiales de los que dispone la archidiócesis para cumplir todos sus propósitos. La Iglesia de Toledo presenta sus cuentas con ocasión del Día de la Iglesia Diocesana y lo hace en un ejercicio de transparencia, esperanza y alegría, tal y como ha querido destacar el señor arzobispo de Toledo. El Día de la Iglesia Diocesana es una ocasión, por tanto, para rendir cuentas a la sociedad, pero también para hacer un ejercicio de orgullo de pertenencia. Al final, el día de hoy no es tanto presentar las cuentas de la Iglesia, aunque quizás sea lo más morboso sobre cuánto se invierte, se gasta, se obtiene, sino es presentar la pertenencia a la Iglesia y el agradecimiento a tantas y tantas personas como cada día colaboran en nuestra Iglesia. Nuestra archidiócesis cuenta con 495 sacerdotes, 759 consagradas, 3 diáconos permanentes, 2.800 catequistas, 88 seminaristas mayores, 45 menores, 105 misioneros, 29 centros en la red de la Escuela Católica, cerca de 1.800 voluntarios entre Cáritas y Manos Unidas y varios centros de asistencia a más de 5.500 personas. Son las otras cifras, amén de las económicas, que se ponen encima de la mesa en el Día de la Iglesia Diocesana y que nos hablan de un sentimiento de pertenencia y también de corresponsabilidad. Con esa participación pequeña, porque es muy pequeña, de esa posibilidad de cuando hagan la declaración de la renta, pues poder marcar la casilla de la Iglesia, que como saben no excluya de la de otros fines sociales, y que es un sano ejercicio que podríamos calificar de democracia fiscal, porque se pregunta a la ciudadanía o se le da la opción a la ciudadanía de disponer libremente dónde quiere que vaya un porcentaje de esos impuestos. Pero hay más análisis sobre estos datos que hoy se han presentado. Por ejemplo, el dinero que se emplea tanto en la atención a los más necesitados o el destinado a programas de conservación y rehabilitación. El 17,53%, algo más de 8 millones de euros, a la atención de los más necesitados. Esto es un dato que, pues hoy con la presencia de la Secretaría General de Cáritas, pues también cobra una especial relevancia. Decirles también que un 54,43%, fíjense que es algo más de la mitad, se dedica a programas de conservación y rehabilitación. Las cuentas del 2023 en el apartado de ingresos y gastos ordinarios reflejan un superávit del 11,12%, lo que significa que se ha podido generar un ahorro incipiente para afrontar el plan de inversiones aprobado y arrojan un déficit del 7,63%, que supone 1.687.660 euros. Yo no lo considero preocupante. Entiendo que cualquiera que analice las cuentas puede tener su opinión, pero en cualquier caso la auditoría también muestra una diócesis solvente, porque hoy en día paga todo lo que debe, bancos incluidos. Las proyecciones económicas de cara al presente año son positivas si se tiene en cuenta la buena marcha del turismo. De enero a octubre del presente año, la cifra de visitas a la catedral alcanza las 779.991, lo que supone un dato ligeramente inferior a 2019, aunque se espera que lo que queda de año estos números puedan superar la cifra del 19. En el caso de la pulsera turística, el incremento que se ha producido respecto del 2019 ha sido del 13,96%, hasta un total
total de 118.260 pulseras. También se han ofrecido los datos de Lumina. Hasta la fecha ha recibido un total de 13.287 visitas. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha puesto en marcha su campaña anual del Día de la Iglesia Diocesana, que, bajo el lema «Y si lo que buscas está en tu interior», se celebra este próximo domingo. Este año la campaña gira en torno a las vocaciones, en sintonía con el Congreso Nacional de Vocaciones del próximo mes de febrero. Quieren recordarnos a todos que responder a la llamada resulta transformador, porque todos queremos encontrar la felicidad en nuestra vida, pero a veces buscamos en el lugar equivocado. Era más caótico que católico. Yo fui un chaval que perdió la esperanza en la adolescencia. Tuve muchas dudas, quería también, una vida de familia. Que en un momento dado sufro una crisis, descubro que todo eso por lo que he luchado, ¿no?, genera en mí un vacío, ¿no? Un vacío que incluso me impide amar. Yo noto que soy incapaz de amar muchas veces. Yo quería guiar a Dios y ser monja, pero en realidad la que se tenía que dejar guiar por Dios era yo. Pilar, Monse, Litus, Pedro, Diego, Carmen y Alberto respondieron con un sí al plan que Dios tenía para ellos. Para cada uno tenía prevista una vocación. Todo esto que tengo me gusta. He intentado luchar toda la vida por que esto se me pasara, pero esta voz, lejos de apagarse, realmente cobra mucha más fuerza. No sé qué quiere Dios de mí. Es unos ejercicios espirituales donde el Señor me pone en el corazón la certeza de que mi vocación es el matrimonio y que se concreta en la persona de Alberto. De esta forma, la Conferencia Episcopal Española quiere que conozcamos que una llamada cambia vidas, porque las suyas cambiaron al descubrir el final feliz, tal y como recuerda Diego Blanco, autor del libro Un camino inesperado. Ahora soy escritor y estar en contacto con los jóvenes es mi misión de evangelización. El Día de la Iglesia Diocesana es una ocasión para conocer a la Iglesia a través de las personas que la conforman, cada una desde su realidad. Este año la campaña gira en torno a las vocaciones, en sintonía con el Congreso Nacional de Vocaciones que se va a celebrar del 7 al 9 de febrero del próximo año. Oración, tiempo, cualidades y aportación económica son las 4 opciones que nos ofrecen para colaborar con la actividad y la vida de la Iglesia y que hace posible que más de 4 millones de personas hayan podido ser atendidas en centros asistenciales de la Iglesia, que sujetan las casi 23.000 parroquias que están al servicio de toda la sociedad y que sacerdotes voluntarios y seglares puedan dedicar más de 40 millones de horas a los demás. También gracias a esa corresponsabilidad hay más de 10.000 misioneros españoles en los 5 continentes. Dios no escoge a los mejores, escoge a quien quiere. Se trata de esperanza, que hay final feliz. Tú sabes que hay final feliz. Imposible pasar por encima de lo que las inundaciones en Levante han conmovido en nuestra iglesia local. Desde el primer momento de la tragedia, las 5 cáritas diocesanas de la provincia eclesiástica han estado coordinadas tanto para saber las necesidades que se sufrían y ver en qué medida se podía ayudar, como de abrir campaña de emergencia de recogida de donativos con los que paliar algunas de las muchas necesidades. El señor arzobispo nos pidió el lunes pasado la oración y la colaboración de todos y continuada en el tiempo. No podemos quedarnos cruzados de brazos en un lamento, sino que y entendemos además perfectamente todo el sufrimiento que tiene esta gente, todo el dolor, lo entendemos perfectamente y entendemos su situación porque son muchos días de mucho sufrimiento, con muchos dramas y que son realmente, podríamos decir, muy difícil de digerir. O sea, lo que están viviendo esta gente se ve. Son las palabras del señor arzobispo de Toledo pidiendo oraciones, comprensión y aportaciones económicas para los damnificados por las inundaciones en Valencia y Albacete. Desde el primer momento, el prelado toledano ha mantenido contactos telefónicos con sus hermanos en el episcopado de las diócesis afectadas y también con los sacerdotes y voluntarios de Cáritas, que están atendiendo a pie de barro a todos los afectados. En apenas 72 horas, desde que Cáritas Toledo lanzara la campaña de emergencia, se han recaudado más de 65.000 euros y es solo una parte. Son 65.906,50 céntimos
que ya se han transferido a las Cáritas diocesanas afectadas. Esto podríamos decir que son casi donativos particulares también de instituciones que están llegando, porque las colectas de las Cáritas y de las parroquias pues están entrando a lo largo del día de hoy. La secretaria general de Cáritas Toledo ha explicado las necesidades que son demandadas desde las Cáritas que están trabajando en el terreno. Y la principal demanda es ayuda económica porque es más eficiente. De hecho, algunas Cáritas ya están pidiendo que no se envíe más ayuda en especie porque está generando problemas de logística y almacenamiento. Insistir en que en estos momentos, también por la experiencia que tenemos en Cáritas en emergencias como la del volcán de La Palma o Ucrania, en estos momentos la ayuda más eficaz y la ayuda más real es la ayuda económica. Las necesidades de las Cáritas afectadas van a ser cuantiosas y el trabajo será a corto, medio y largo plazo. En los próximos días se van a suceder las colectas, las recogidas de donativos o las acciones solidarias, como la chocolatada que se hará el miércoles y el jueves, organizada por Cáritas Universitaria en los campus de Toledo y Talavera. Desde Cáritas Diocesana de Toledo han abierto una línea de cuenta bancaria para las donaciones y también un número de Bizum, el 07996, que facilita todos los donativos. La Conferencia Episcopal ha anunciado esta misma semana 2 acciones para rezar por las víctimas de la Dana y ayudar a los supervivientes y afectados. El domingo de Cristo Rey tendrá lugar una colecta en todas las parroquias de España para paliar la catástrofe. El martes 19 se celebrará una Eucaristía en la Catedral de la Almudena de Madrid, en la que participarán todos los obispos españoles. Y hasta entonces, Cáritas Española ya está llevando no pocas acciones. Humildemente, nuestra iglesia local ya está también en ello. Aún conmocionados por las consecuencias de la Dana en nuestro país, son muchas las instituciones y ONGs que se han movilizado para colaborar y ayudar en estos inciertos momentos. La Iglesia, como madre que es, también lo ha hecho y lo seguirá haciendo. No podemos dejarlos solos, no vamos a dejarles solos. Como en otras terribles emergencias, Cáritas seguirá estando al lado de las víctimas para garantizar, en primer lugar, sus necesidades básicas y ofrecerles después unas condiciones de vida dignas cuando comiencen las tareas de reconstrucción, que serán, sin duda alguna, largas y costosas. Por eso, tu solidaridad es urgente y de vital importancia. Desde el primer momento, Cáritas activó la emergencia y puso en marcha una campaña cuyos donativos en nuestra región ya han alcanzado los 524.000 euros. Desde Cáritas recuerdan que las aportaciones económicas son en este momento la respuesta más adecuada. Una cifra que se ha superado a estas horas de la noche, ya que hay que sumar lo que Pastoral Universitaria ha conseguido hoy con esta chocolatada solidaria. Más de 50 litros de chocolate se han distribuido hoy aquí y en el campus universitario de Talavera de la Reina. Mañana será en la fábrica de armas cuando estos jóvenes de Pastoral Universitaria pongan en marcha de nuevo esta acción solidaria. Cerca de 100 jóvenes no han dudado en ofrecerse como voluntarios en esta propuesta. David me llamó este fin de semana y nosotros encantados de poder colaborar en esta causa. También hay alumnos que se han ido a ayudar allí a Valencia, a un pueblo de la provincia. Salieron ayer mismo. Ayuda material y también apoyo espiritual en estos difíciles momentos donde es complicado encontrar esperanza. Al final, pues lo que nos vaya pidiendo Cáritas. Y también, sobre todo, nos estamos también centrando mucho en el tema de la oración. Todas las misas que podemos ofrecer las ofrecemos. Y eso, al final también hay que ayudar en lo que se pueda. Si ahora mismo no se puede ir a Valencia, pues desde aquí seguro que se puede hacer mucho y con la oración mucho más. Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, anunciaba 2 acciones en favor de los afectados por las terribles consecuencias de la Dana en nuestro país. La primera de ellas será una Eucaristía por el eterno descanso de las víctimas, el 19 de noviembre en la Catedral de la Almudena de Madrid. Y la segunda tiene que ver con la colecta del último domingo de este mes en todas las parroquias de España, que será ofrecida como ayuda a los damnificados por la Dana. Se nos ha invitado por activa o por pasiva a que todos estos meses que se nos ponen por delante
sean meses para buscar motivos para la esperanza, testimonios de esperanza, testimonios actuales, testimonios de gente de carne y hueso que nos ayudan a todos a vivir esperanzados. Y testimonios también de carácter históricos, gente que ha formado parte de esta Santa Iglesia local y que son para todos, nos ilustran a todos a cómo ellos en su momento vivieron la esperanza y vieron el futuro de una manera muy notable y nos pueden ayudar a nosotros. Para presentarnos al menos 2 testimonios de gente, de hombres de nuestra iglesia diocesana, de nuestra iglesia local, tenemos el gusto y el lujo de contar esta noche con alguien que pues ha puesto negro sobre el blanco algunos datos biográficos o bastantes datos biográficos sobre ellos dos. No es otro que el sacerdote e historiador Miguel Ángel Dionisio Vivas. Don Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, don Miguel Ángel? Bien, muy bien. ¿Le va muy bien? ¿Incorporado a dónde? ¿A las ventas de Retamosa? Venta de Retamosa. ¿Desde hace cuánto tiempo lleva ahí? Pues desde principios de septiembre, este curso pastoral. ¿Y qué son las ventas de Retamosa? Bueno, Ventas de Retamosa es un pueblo en el límite casi entre la provincia de Toledo y la provincia de Madrid, en uno de los extremos de la Sagra, colindante con Valmojado. Un pueblo pues, que en estos días está celebrando su conversión en villa, porque Ventas es villa gracias a una pragmática de Felipe V. Y estos días precisamente estamos celebrando eso, la separación de las ventas de Retamosa, que surge como unas ventas en el Camino Real de Guadalupe, que pasa por el medio del pueblo, que dependían del señorío de Casarrubios. Pues Felipe V lo convertirá en villa. Entonces, bueno, es un pueblo que ha ido creciendo mucho en estos últimos años, como todos los de la Sagra, que ha pasado pues, de unos 400 habitantes a cerca de 5.000, 4.000 y pico. ¡Caramba! Con todo lo que se supone de transformación sociológica, cultural y bueno, pues un pueblo que además de mirar al pasado, pues está mirando con este crecimiento también al futuro, bajo la protección de la Virgen del Carmen, que es la patrona. Y me imagino que como todos los pueblos de la Sagra, pues con una parroquia que responde a lo que era la dimensión tradicional y sin embargo atención pastoral propia de 4.000 personas. O sea, piedad de una parroquia pequeña y atención pastoral a parroquia grande. Con todos los retos que supone pues esta nueva dinámica que es propia pues, de todo el norte de la provincia de Toledo, que estamos viendo pues, que está llevando pues, a la creación de nuevas parroquias como San Juan Pablo II en Illescas y replanteamiento de la pastoral en lo que es toda la zona de la Sagra. Una conversión que siempre será la asignatura pendiente, me da a mí la impresión. Y eso lo tiene que compaginar con clases, ¿dónde? Clases en la Universidad Rey Juan Carlos, clases en el seminario, el archivo diocesano. Pero bueno, clase, ¿y en la Rey Juan Carlos qué imparte? Historia. Varias... tengo una historia de la educación con el alumnado de educación infantil, tengo una historia del deporte con los alumnos de CAFIT, tengo también una asignatura sobre familia con los alumnos de máster en educación y luego la historia de la Iglesia, la historia del arte cristiano en el seminario. En el seminario. Y además el archivo diocesano, me imagino que ahora en la medida que pueda, claro. En la medida que se puede. En la medida que se puede. Vale, ya ha presentado en otras ocasiones el primero de los 2 grandes testimonios, porque lo que queríamos un poco presentar es 2 testimonios de nuestra iglesia local más o menos recientes. El primero es el de Martín Tereso, ¿no? Efectivamente. Martín al Cubo, como ya le llamaban en el seminario y después. ¿Cómo llega a la figura de Martín? Bueno, pues por varias vías. La primera, la personal, porque yo conocí a don Martín siendo seminarista, que él venía alguna vez, cuando regresaba de América, pues estuvo hablándonos a los seminaristas sobre las misiones. En aquella academia que teníamos de misiones, él vino por primera vez y con esa forma que tenía de la captación y benevolencia, que como llamaba la atención, hacía pajaritas, hacía figuritas en papel, pero además lo que más nos llamó la atención, esa es la primera imagen que tenemos de Martín, es íbamos a tomar un café
coge con la cucharilla una gota de café, la echa en el azucarero, empieza a dar vueltas y saca una bolita que dice, esta es la cantidad exacta de azúcar. Y entonces esa es la primera imagen que tengo de Martín. Y luego, pues sí que coincidí con él varios veranos cuando yo era vicario parroquial en Sonseca. Él, a unos años que estaba de vacaciones, estaba en el pueblo. Y además siempre con esa actitud de colaboración, de servicio. De tal manera que el año 99 pudimos celebrar en sus bodas de oro sacerdotales en el pueblo con su presencia. Y eso fue el primer contacto personal con él, en seminario, en Sonseca. Pero luego, ya una vez fallecido, pues curiosamente o provincialmente he tenido varios... me he reencontrado con la figura de Martín. La primera vez fue el año 2018. Yo tuve que impartir un curso en la Universidad de Tucumán, en la Universidad Católica de Santo Tomás de Tucumán, y a través de las personas que me habían invitado, un día me llevaron a la tumba de Martín y me empezaron a contar la fama de santidad que había en Tucumán. O sea, es una cosa impresionante, es algo realmente excepcional. Sí. Y poco más tarde comenzó, a petición popular, porque en Tucumán ha sido todo un clamor, comenzó el proceso de beatificación. Es un proceso que ha comenzado en el 2022, todavía está en curso, y se me pidió por parte de los sacerdotes operarios diocesanos, por parte del postulador, don Carlos Comendador, que colaborara en la comisión histórica. Con lo cual pude conocer la figura de Martín por dentro a la hora de analizar sus escritos, analizar su documentación, una documentación riquísima, porque Martín guardaba todos los escritos que había realizado desde que era seminarista. Sus apuntes en los ejercicios espirituales. Era de los clásicos de tener carpetas con homilías. Él escribía las homilías, tenía su carpetita con las misas. Se puede ver todas las misas que celebró Martín y en dónde las celebró y por quién las celebró. Caramba. Esta cosa tan minuciosa que hacían pues, estos curas que tenían una formación humanística tan profunda. Entonces, bueno, pues a raíz de estar en la comisión histórica, pues he tenido esa oportunidad de conocer el Martín interior y la evolución, porque es verdad que a través de sus escritos, de sus homilías, de sus reflexiones, de sus propósitos de ejercicios espirituales, se va viendo cómo se va construyendo el Martín que más tarde va a ser, a petición popular, bueno, pues se pide a la Iglesia que inicie su proceso para dictaminar su santidad. Martín es un joven de Sonseca, ¿no? Él nace en Sonseca en 1923. El año pasado celebrábamos, tanto en Sonseca como en Tucumán, el centenario de su nacimiento. En los años 30, antes de la Guerra Civil, en un contexto pues, de gran anticlericalismo, él se va al seminario menor. Su familia es una familia profundamente religiosa, ha habido varias religiosas. Su hermano Víctor también fue sacerdote diocesano de Toledo. Y él marcha al seminario menor, tiene que vivir durante toda la guerra en Sonseca, siendo seminarista en un momento en el que también era muy difícil, con problemas, con rechazos. Sí. Y termina la guerra y vuelve al seminario. Y en el seminario, muy brillante. Cuando uno se acercaba a Martín, la imagen es de un hombre sencillo, un hombre... Sí. Siempre sonriente, bueno, pero las calificaciones eran extraordinarias, era muy brillante. Sorprende porque los que lo conocimos cuando iba allí de divulgador de misiones, parecía un hombre como muy sencillo, tal vez rayando en lo elemental y sin embargo... Pues todo lo contrario, es decir, cuando ves las calificaciones, de hecho él podía haber seguido estudiando teología, pero él el último año de seminario en Toledo se marcha a los operarios. A él le encargan, como era habitual en aquella época, atender a los seminaristas. Los seminaristas más brillantes cuidaban de los menores, incluso daban alguna clase. Bueno, pues él, estando en el seminario, lo que yo llamo la vocación dentro de la vocación. Sí. Entonces él descubre que se siente llamado a formar sacerdotes en el espíritu de Mosensol, en el espíritu que se está redescubriendo en esa época y lo están haciendo los operarios de San Juan de Ávila, que en esta época todavía no está canonizado,
Y él va a marchar, los operarios, se marcha a Salamanca, al año se ordena en Toledo, el 11 de junio se ordena en Toledo y va a comenzar su labor pastoral, primero en el Seminario Menor de San Lucas de Barrameda, que entonces era diócesis de Sevilla, luego en Segovia, y estando en Segovia le van a enviar a América y comienza lo que van a ser 6 décadas de ministerio pastoral en América. En un tiempo, claro, ahora es muy fácil. Coges un avión y estás en 14 horas en Buenos Aires o en Lima, pero en un momento en el que marcha en un barco está varios meses, que él va narrando también sus peripecias, cuando paran en Dakar, en la costa africana, las enfermedades que sufren durante la travesía, bueno, y marcha. Y en América es donde va a desarrollar pues, la mayor parte de su ministerio. En varios países él va a trabajar. Primero le mandan a Uruguay, luego a Argentina. En Argentina va a estar en varios sitios, pero fundamentalmente en Tucumán. Sí. Va a tener también una etapa en Brasil, en Petrópolis, y luego ya va a volver Tucumán, Buenos Aires y por fin de nuevo Tucumán. Y es en esta última fase, en Tucumán, cuando se va a desarrollar en medio de la población de Tucumán esa convicción de que el padre Martín, como le llamaban, es santo. De tal manera que el título del libro, El santo de la bicicleta, que no es obviamente, porque hasta que la Iglesia no proclame si Martín es santo canonizable o no, no nos podemos adelantar al juicio de la Iglesia, como dicen los decretos de Urbano VIII. Pero el título de santo de bicicleta ha sido un poco la denominación popular, como la gente le llamaba, porque él se lleva siempre en bicicleta. En la portada hemos puesto una foto suya en bicicleta. En Tucumán, de hecho... El monumento que todos tenemos en la cabeza con la bicicleta. Con la bicicleta. Entonces, bueno, es muy significativo. Ahora lo estamos viendo, pues Martín con su sotana, iba siempre con sotana, o casi siempre, y con su bicicleta. Bueno, pues es increíble los testimonios que hay durante la vida. O sea, las cartas que le escriben, la gente dice, están convencidos de que es un santo. Y el propio arzobispo, que después fue cardenal, el actual arzobispo emérito de Tucumán, que el Papa Francisco le creó cardenal, Monseñor Héctor, en el responso en el que hace, estando ahí el cadáver de Martín antes del funeral, dice, el padre Martín era un santo. Y la gente, bueno, aplaudiendo. O sea, que era una convicción, o es una convicción en Tucumán. O sea, en este sentido, el sensum que hay entre los fieles es que por eso se ha iniciado un proceso tan rápidamente, porque Martín fallece el 25 de junio de 2011, víspera del Corpus. El proceso ha comenzado en 2022 con retraso por el COVID. Es decir, ya en el 2019 se comienza a dar pasos. El propio arzobispo de Tucumán, que fue alumno en el seminario de Don Martín, en el encuentro con el Papa Francisco con motivo de visita a Límina, ya lo comentó. Entonces, es una... Para mí, que he colaborado en otros procesos de beatificación, me parece sorprendente. Es una... bueno, hay que ver todo el proceso, pero ya es una señal de... Es un buen indicio, que haya esa sensación que hubo un tiempo en el que sirvió, ¿no? Como dice, ahora ya es un proceso muy homologado, pero hubo un tiempo en el que sirvió la convicción eclesial de que había vivido virtudes una persona. Y eso durante mucho tiempo, pues, y es un indicio, sin duda alguna. Es un indicio y que... es lo que ha llevado a empezar el proceso tan pronto y con una acumulación de testimonios que hace, bueno, que hace que este libro sea, bueno, un pequeño germen de lo que yo creo que en el futuro tendrá que ser una gran vida de Martín, porque obviamente no... Usted, de todo este desarrollo historiográfico que ha hecho de la figura de Martín, ha hecho este pequeño volumen que ya hemos presentado aquí anteriormente. Se lo han editado en Sígueme, la Hermandad, claro, sí, por supuesto. La edición la ha hecho la Hermandad de Sacerdotes Operarios.
Y bueno, el fruto de la venta del libro va para el proceso de beatificación. Entonces, bueno, es también una forma de ayudar a este proceso. Y el objetivo era hacer una biografía sencilla, que sea fácilmente legible, que dé una primera aproximación a la vida del padre Martín. No es la definitiva. No es la ¿verdad? definitiva, obviamente. Nunca hay un libro definitivo sobre nada, pero en este caso el objetivo era un arranque. Es decir, que haya un libro que permita, a nivel sencillo, a nivel popular, acercarse. ¿Quién es Martín? Y a partir de aquí, pues conocerle, a partir de aquí, bueno, pues también acercarnos a él con devoción. Es decir, no se le puede dar culto público, obviamente, pero sí podemos acudir en nuestra oración particular a su intercesión. Y bueno, uno de los elementos que es claves en un proceso de beatificación es la presencia de un milagro. Bueno, pues también los milagros hay que pedirlos. Sin duda. Invitamos a la gente que se acerque a esta biografía y que consiga estampas, que ya también las hay. Sí, hay estampas y el libro se puede adquirir en la librería pastoral diocesana de Toledo, con lo cual es relativamente sencillo acercarse a su figura. Y una figura muy simpática, una vida llena de amor a Cristo, llena de amor a los hermanos, pero llena de alegría. Es decir, una de las cosas que yo creo que más nos puede ayudar de la vida de Martín es que se acerca siempre con una sonrisa, siempre es alegre, con una entrega total. Es fiel a ese lema que tenía él de trabajar para Dios no conoce horarios, no tiene horarios. Que fue hace poco se presentó el libro lo presentamos en Sonseca con motivo de la fiesta de la Virgen de los Remedios, pero también hace pocas semanas se ha presentado en Argentina. Y en la presentación Tucumán estaba este lema. Estaba el lema de trabajar para Dios no tiene horario, y al lado estaba una bicicleta. Una bicicleta. La bicicleta de Martín como elemento visible y significativo de la figura de Martín. Y además de este perfil biográfico que, bueno, pues que nos ayudará a todos, sin duda alguna. ¿Está en ciernes o ya está pues medio publicado, por así decirlo? Otra obra suya sobre un personaje importante de nuestra iglesia local, probablemente no del todo conocido, pero muy interesante, que es la figura del cardenal Guisasola. Sí, efectivamente. Ya está publicado en edición digital y saldrá en unas semanas también en edición física. Victoriano Guisasola, el cardenal demócrata. Es una biografía de uno de los arzobispos también más interesantes de la Iglesia de Toledo en el siglo XX. Es una figura que es comparable, y por eso también el título, el cardenal demócrata, a otras figuras del ámbito anglosajón, como el cardenal Manning, el cardenal Gibbons, que eran llamados en el Reino Unido o en Estados Unidos cardenales demócratas. Entonces, él está muy en sintonía con esas figuras, se puede equiparar, unas figuras que son muy conocidas a nivel internacional y que a veces bueno, pues nos olvidamos que aquí hemos tenido figuras de tanta categoría. Probablemente es de una época, pues no del todo... Probablemente la época, cuando ponemos el ojo en el episcopologio toledano, no es precisamente la época donde más nos fijemos. Monercillo, Guisasola, toda esa etapa tan compleja de nuestra iglesia local y de la iglesia en España. Nosotros Guisasola estamos familiarizados porque está enterrado en la capilla del seminario, ¿verdad? ¿Y cuántas veces habremos pasado por encima de la sepultura de Guisasola et Menéndez? Claro, Allí que esa fue mi primer, claro, como todos nosotros, el primer contacto con el cardenal Guisasola. El pasar al lado o por encima de la tumba que está justo en medio de la capilla del seminario. Y bueno, eso siempre te genera curiosidad. ¿Quién será este personaje? Pero como realmente la Iglesia de Toledo tiene esa riqueza de grandes arzobispos, pues a veces ha pasado desapercibido porque tampoco tenía una biografía. El objetivo de esta biografía es poner de relieve una figura que fue clave en la Iglesia española de su tiempo. Y no solo porque en aquel momento el primado, y también el primado por indicación de la Santa Sede, tenía un contenido realmente... un primus inter pares, pero que tenía la misión de guiar a la Iglesia española a la Iglesia, que en el siglo XIX está muy dividida, pues prácticamente desde el siglo final del XIX, Roma quiere que el primado sea
el que coordine a la Iglesia de España. Eso ya comienza con el Beato Sancha. Con Sancha. Y va a continuar con todos sus sucesores. Por eso también la gran cantidad de figuras importantes que en el siglo XX en España, o sea, a partir de Sancha, final del XIX, todo el siglo XX, prácticamente hasta después del concilio, el primado de Toledo tiene un contenido potente, porque es el que coordina, el que preside la Iglesia en España. Se ve con el caso de Gomá durante la Guerra Civil, se ve con el cardenal Pleideniel, otra figura extraordinaria que requeriría una tesis doctoral o una gran biografía en los años de la reconstrucción de la Iglesia española, en los años 40-50. Se ve el propio Segura, aunque Segura fue un pontífico muy corto. Reig, que es una figura que hace pocos años sacó una biografía colectiva en la que yo participé, porque es otra gran figura que en Valencia es muy apreciado, y quizás nosotros tenemos un poco olvidado. Es el fundador del Seminario Menor, que pronto celebraremos el centenario. Bueno, pues Guisasola está a esa altura y en su momento yo estoy convencido que es el arzobispo más importante de España de su época. Háganos un pequeño apunte biográfico, sin reventar, claro, el libro. ¿De quién es Guisasola? ¿Natural de dónde? Él nace en Oviedo, además él estudia a mediados del siglo XIX, un momento de mucha convulsión en la Iglesia de España, muy difícil. Él desde el primer momento, siendo seminarista, pues ya tiene una gran actividad social, tiene una muy buena formación teológica en Derecho, él se mueve en el mundo civil también. Y él va a ir un poco a la sombra de su tío, el primer obispo de Ciudad Real, Victoriano Guisasola, con el que le va a acompañar cuando al erigir la diócesis de Ciudad Real, el priorato de las órdenes, él va y hay que montar una diócesis. Va a acompañar a su tío luego en Orihuela y por último en Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela, a la muerte de su tío y hasta el nombramiento del nuevo arzobispo, el cabildo elige vicario capitular, lo cual es significativo de la capacidad de Guisasola. Y después va a ocupar diversas sedes episcopales. Va a ser obispo de Madrid y va a ser arzobispo de Valencia. Y de Valencia va a pasar a Toledo. O sea, que se recorrió un montón de episcopados. Tuvo algo que era muy usual y muy lógico en la Iglesia de su tiempo, que responde a una lógica de ir viendo la capacidad de la figura. Entonces va a pasar de obispados pequeños, en los cuales va a demostrar que tiene una gran capacidad organizativa, muchas intuiciones, se va a mover en situaciones muy difíciles. En la diócesis de Madrid se va a encontrar con muchos problemas, porque la diócesis de Madrid, apenas erigida unos años antes, muy conflictiva, es la capital del reino, está la corte, está el gobierno, están surgiendo movimientos sociales, está también el núcleo más reactivo del catolicismo español de la época, que era el grupo integrista, con lo cual tiene muchos problemas. Bueno, pues él los afronta muy bien. Entonces va a pasar una diócesis muy importante como era Valencia, también muy conflictiva en aquel momento con el movimiento republicano. Y por último, el cursus honorum lo va a culminar siendo arzobispo de Toledo. Y en Toledo va a desempeñar una labor también amplísima. Va a ser, sobre todo, tanto a nivel nacional como director de la Acción Católica, como primado, como a nivel diocesano, va a ser el gran promotor del catolicismo agrario. Cuando se habla del catolicismo social español, siempre se habla del fracaso del catolicismo social obrero, los sindicatos obreros. Y es cierto, y aunque Guisasola también se empeñó mucho, pero tuvo muchos problemas por la diversa concepción que había del sindicalismo obrero, pero él va a promover en Toledo, y es una cosa que apenas se ha trabajado, toda una red de sindicatos, de cajas de ahorro, de proyectos. Él tiene una carta pastoral, Justicia y Caridad, que fue lo más avanzado de la doctrina social de la Iglesia en España en ese momento. De hecho, él defiende, que era algo inaudito en ese momento dentro del catolicismo social español, defiende el derecho de huelga a los obreros. De hecho, el Marqués de Comillas, que era el representante de la otra versión del catolicismo social, se ofreció a pagarle 1 millón de ejemplares de la carta postal si retiraba esa parte. Y Guisasola dijo que obviamente no. Es
extraordinaria la cantidad de sindicatos que en toda la diócesis, desde los pueblos que entonces eran de Jaén o Granada, Guadalupe, hay una cantidad en el boletín se van publicando la erección de los sindicatos. En Guadalupe me llamó la atención porque el sindicato que promueve el párroco es capaz de comprar tierras para repartir entre los jornaleros que no tenían tierras. O sea, una actividad social extraordinaria. Pero es que además va a ser el fundador de la Acción Católica Femenina en 1919. Va a promover lo que se llamó el Grupo de la Democracia Cristiana, que fue el primer inicio en España, aunque fracasó precisamente por las acusaciones que hacen ante Roma los integristas, el periódico El Siglo Futuro. Él va a promover este grupo que intenta traer a España el catolicismo social que estaba dando en Italia, con Luigi Sturzo. Que es lo que motiva el título de su obra, ¿no? Que el primer conato de democracia cristiana probablemente se remita a la época de Guisasola. Claro, efectivamente. Con este grupo se da por primera vez, era un grupo muy heterogéneo, pero se da por primera vez un intento de hacer un catolicismo social que esté en relación con lo que está haciendo en Europa, en Italia, en Bélgica sobre todo. Ellos tienen el catolicismo social más avanzado español, mira mucho a Bélgica, lo que se está trabajando allí. Y bueno, y Guisasola lo va a promover y lo va a defender, y él se va a comprometer mucho, de tal manera que uno de sus grandes amigos y que otro gran promotor del catolicismo social, que fue el canónigo y deán de Oviedo, de Arbolella, pues llega a decir una carta personal que la culpa de la muerte de Guisasola es los disgustos que le han dado las acusaciones de los integristas. Pero además él muere en 1920, en ese verano, gran medida, se le agrava la enfermedad por esta sí. Bueno, acercarnos a esa época de la historia para darnos cuenta hasta qué punto era convulso. Y todo esto tiene mucho más mérito en aquellos convulsos años 20, donde la situación de la Iglesia española mereció la atención y la intervención de la Santa Sede, incluso, que parece que no eran tiempos demasiado felices o demasiado pacíficos en todos los órdenes. Pero lo tenemos que dejar hasta aquí, don Miguel Ángel, a falta de poder verlo está editado en digital, pero nos gustaría verlo en negro sobre blanco. Nada más, que se acerquen a todas estas obras y a todos estos perfiles biográficos de gente que se nos han anticipado en la vida de esta iglesia local, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación y por poder dar a conocer pues estas obras que intentan que conozcamos mejor nuestra iglesia diocesana de Toledo. Pues nada, muchísimas gracias a usted. Gracias. El señor arzobispo y el señor obispo auxiliar han viajado a Roma para acompañar, junto a los obispos de la provincia eclesiástica, a los seminaristas de la archidiócesis que iban a participar en una audiencia privada con el Papa Francisco en la mañana del pasado jueves. Allá han acudido nuestros casi 90 seminaristas diocesanos, jóvenes que se preparan para ponerse al servicio de esta iglesia local, acompañados de sus superiores y formadores y unidos al resto de seminaristas mayores de las 5 diócesis de la provincia. En enero de 2023 comenzaron las visitas apostólicas en los seminarios españoles. Enviados por el Dicasterio del Clero a propuesta del Santo Padre, 2 obispos de Uruguay llegaban a nuestro país con el objetivo de conocer y analizar la aplicación y la puesta en marcha de la Ratio Española, Formar Pastores Misioneros, actualizada en 2016. Nuestro seminario los recibía en el mes de febrero de ese año y una vez acabada la visita a los seminarios de España, el Santo Padre les ofrecía ir a Roma para mantener un encuentro con él. Este jueves, a primera hora de la mañana, recibirán audiencia privada a los seminaristas de las 5 diócesis que forman parte de la provincia eclesiástica de Toledo. En total, casi 200 jóvenes. Toledo es el grupo más numeroso, casi 90 seminaristas del mayor, más luego todos los de Ciudad Real, todos los de Albacete, todos los de Cuenca, lo cual yo creo que es uno de los encuentros más numerosos que va a tener el Papa con seminaristas en estos momentos. El Papa nos recibe el día 7
de noviembre nos recibe el Papa y bueno, estaremos allí, ya tenemos preparado, bueno, como le gusta al Papa, con un ambiente muy familiar y bueno, pues ya los seminaristas también han preparado preguntas que quieren hacer al Papa después de su intervención del Santo Padre. Una experiencia única la que vivirán estos días, donde no faltará la convivencia y el encuentro, o la visita a las basílicas de la Roma cristiana y el Coliseo. El señor arzobispo de Toledo les acompaña, junto al rector y a los formadores del Seminario Mayor San Ildefonso, que regresarán el viernes a nuestra ciudad, ya que el domingo celebran una de sus fiestas más importantes junto al Seminario Menor, la fiesta del Reservado. Como ven, el Santo Padre finalmente se reunió con los seminaristas de la provincia eclesiástica de Toledo el pasado jueves en audiencia, en la que recordó a los jóvenes candidatos la importancia de la proximidad con Dios, que se traduce en proximidad con los obispos y proximidad entre los propios presbíteros. Francisco pudo dialogar a puerta cerrada con seminaristas y formadores. Ellos pudieron cantar ante el Papa, dialogar con él y hacerle entrega de una edición ilustrada del Quijote, otra más y una estola conmemorativa. Los seminaristas de la provincia eclesiástica de Toledo y formadores de los seminarios mayores de Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza, Guadalajara, han sido recibidos por el Papa Francisco en la sala del consistorio del Palacio Apostólico de la Santa Sede. Un encuentro gozoso donde el Santo Padre se ha mostrado confiado y muy cercano a todos. Realmente ha sido una jornada memorable, un acercamiento inmenso a la figura colosal del Papa Francisco de todas las distintas diócesis de la provincia eclesiástica. El Seminario de Toledo, realmente hemos estado en torno a los 90 seminaristas mayores y otros 30 de las distintas diócesis. Los seminaristas han estado acompañados por los obispos de Toledo, el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, y el obispo auxiliar, don Francisco César García Magán. También el de Ciudad Real y el de Cuenca, el administrador diocesano de Albacete y el vicario general de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Los formadores y rectores de los 5 seminarios mayores de cada una de las diócesis también han participado de este encuentro en el que el Santo Padre se ha referido a los 3 momentos principales de la fiesta del Reservado como elementos fundamentales del sacerdocio. Lo cual nos ha llamado mucho la atención, invitándonos a vivir intensamente la Eucaristía, no solamente en ese día, sino como motor para toda la jornada y para toda nuestra vida espiritual. Y luego después nos ha dado unos consejos especialmente a los seminaristas, pero que valen también para los sacerdotes, hablándonos precisamente pues de la importancia de vivir alegres, de ser conscientes de que tenemos al Señor dentro de nuestro corazón y por lo tanto no podemos vivir tristes y siempre con la queja, siempre con la murmuración. Uno de los seminaristas de Cuenca ha interpretado una canción del musical original sobre el beato Carlo Acutis y algunos han trasladado preguntas al Santo Padre, que no ha dudado en mantener una conversación por videollamada con un seminarista de Toledo, enfermo de cáncer. Al final ha podido hablar el Papa con un seminarista de Toledo en el hospital, donde ha tenido una enfermedad muy grave, llamo, y se está recuperando después de haber estado un tiempo en la UCI. Ha sido también muy impresionante el Papa, la cercanía, la sencillez y la emoción que tenía el seminarista que estaba precisamente de médicos en el Hospital Universitario de Toledo. Al finalizar la audiencia se ha realizado la entrega de los regalos al Santo Padre, entre los que destacan una edición ilustrada de El Quijote y una estola elaborada por el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. Ya mañana por la tarde será cuando regresen nuestros seminaristas, con el tiempo justo para poder preparar la fiesta del Reservado que se celebrará este domingo. En estos días se cumplen 35 años de la elevación a Basílica de la Ermita de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina, una efeméride que van a conmemorar con un pequeño y selecto programa de actos. Una charla coloquio que se llevó a cabo esta misma semana sobre el significado, la historia y los protagonistas de aquel acontecimiento, una Eucaristía en acción de gracias que presidirá el señor arzobispo el próximo lunes y un concierto de música sacra para el próximo sábado 16 de noviembre.
Era el 5 de noviembre de 1989 cuando el entonces Papa Juan Pablo II firmaba la bula en la que declaraba basílica la ermita de Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina. Lo que busca la Santa Sede cuando otorga este reconocimiento es potenciar los vínculos con la comunión católica, con el Papa, con la Iglesia, con lo cual debe ser un lugar de referencia para el culto, el cuidado de la liturgia, el cuidado de la vida cristiana a través de la administración esmerada de los sacramentos. Desde el rector, Manuel Sainz Pardo, y el arcipreste, Nicolás Fernández Marcote. Fueron los principales protagonistas. La singularidad que tiene este santuario es que desde el siglo XV tiene el patronato, vamos a decir así, del santuario, lo tiene el municipio de Talavera, de tal forma que se ha considerado siempre el protector de esta ermita. El próximo lunes será la Santa Misa en Acción de Gracias por estos 35 años que presidirá el señor arzobispo de Toledo a las 6:30 de la tarde en la Basílica del Prado de Talavera de la Reina. Pero nos parecía que no debíamos dejar pasar esta fecha de los 35 años de ese regalo, podemos decir que coincidió la Santa Sede a este santuario, por el significado que tiene en sí mismo de comunión con la Santa Sede, de comunión con el Papa, y también por el significado que tiene para este santuario como centro de vida cristiana y de devoción mariana. Las celebraciones de este aniversario concluirán el sábado 16 de noviembre a las 7:30 de la tarde con un concierto de música sacra a cargo del grupo Ensemble Guerrero. La capilla arzobispal de la Inmaculada, sede canónica de esta entidad, acogía la presentación del nuevo Consejo Rector de Hermandades y Cofradías de Gloria de la ciudad. En el transcurso de una celebración eucarística, que pudieron seguir en directo por esta misma sintonía, la del canal diocesano, el señor arzobispo tomó el juramento de todos los miembros de este órgano. Estos 7 representantes electos del Consejo de Gloria representan a las más de 26 agrupaciones de piedad en torno a la devoción a la Virgen María y a los santos. Se presentó este martes, pero su andadura empezó hace mucho tiempo. Los estatutos fueron aprobados por el señor arzobispo de Toledo el 15 de enero de 2023. Posteriormente se procedía al nombramiento del presidente y después el Consejo Rector quedaba constituido el pasado 14 de octubre. Ahora han jurado su nombramiento en una celebración en la que el prelado toledano recordó la necesidad de que nuestra fe sea pública. La fe también se hace presencia en la calle y que también nuestra fe está llamada y se ha hecho cultura, y además la cultura ¿de qué categoría? Cuando uno ve las imágenes de Berruguete, de Gregorio Fernández o de Juan de Juni o de tantos y tantos, descubre que ha sido realmente la mayoría de los grandes escultores han plasmado la devoción con una belleza inmensa. El Consejo Mayor de Hermandades y Cofradías de Gloria de la ciudad de Toledo es el órgano encargado de redactar los estatutos del Consejo y marcar las directrices de esta nueva institución. Durante su presentación, el señor arzobispo de Toledo recordó qué es lo necesario y característico de las hermandades y cofradías, que empiezan siempre con una imagen. Esa imagen se le tiene que dar culto, por eso se requiere la necesidad de la Iglesia, de que una imagen, de que una cofradía esté reconocida por la Iglesia, si no, no puede tener culto, no puede celebrar la Eucaristía, no puede tener sacerdote, no puede tener un conciliario, por lo tanto se convertiría en una secta. El Consejo Mayor de Hermandades y Cofradías de Gloria surge después de la pandemia del COVID-19, cuando las hermandades y cofradías de Gloria de la ciudad de Toledo comienzan a tener una relación de mayor colaboración entre ellas, debido a la compleja situación que se encuentran algunas de ellas, mermadas en número de componentes a raíz de la crisis social y sanitaria, que hace que comience un proyecto de unión y comunión entre estas hermandades. Este es el objetivo de esta nueva realidad, que entre sus fines tiene el de organizar la procesión de la Inmaculada el próximo 7 de diciembre. Llamamos columbario a la estructura con pequeños nichos destinados a alojar las urnas que contienen las cenizas de nuestros difuntos incinerados.
Su nombre procede de los sepulcros familiares romanos y significa propiamente palomar por su similitud con los habitáculos para estas aves. La instrucción pastoral del año 2016 ya hablaba de la necesidad de crear espacios sagrados donde preservar los restos de los difuntos que han sido incinerados. El que ha creado la parroquia de San Benito Abad de Yepes es el primero de la Archidiócesis de Toledo. En 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publica una instrucción pastoral sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación. En el documento deja clara la postura de la Iglesia, que aconseja la costumbre de sepultar los cadáveres y añade que la cremación no está prohibida, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. En ausencia de estas razones, la Iglesia acepta la cremación con especiales indicaciones litúrgicas y pastorales y señala que las cenizas del difunto deben mantenerse en un lugar sagrado, en el cementerio o en una iglesia o en un área especialmente indicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. Es la respuesta pastoral a personas que tienen la duda de qué hacer con las cenizas después de una cremación, de una persona querida, de un familiar. Hay personas que tienen que escuchar este mensaje. Las cenizas no son para guardarlas en casa, las cenizas no son, desde luego, para arrojarlas a un lugar indeterminado, por mucho que ese lugar haya sido significativo para nosotros o para nuestros seres queridos. El pasado mes de julio, el señor arzobispo de Toledo bendecía el nuevo columbario de la Colegiata de Yepes, que está situado en el templete del Santísimo Cristo de la Veracruz, patrón de esta localidad, junto a la Santa Reliquia de la Preciosa Sangre de Cristo y el Sagrario, donde cada día el Señor es visitado por los fieles que vienen a rezar a esta capilla. La conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede evitar la posibilidad de olvido, falta de respeto y malos tratos, que pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera generación, así como prácticas inconvenientes o supersticiosas. Solo algunas familias podían tener una capilla privada o un lugar en los templos. Eso históricamente ha sido así. Solo algunas familias podían tener ese privilegio. En este momento, cualquier persona que acepte la incineración, sin negar evidentemente la fe en la resurrección de la carne, y acepte hacer este convenio, este contrato con la parroquia, con esta de Yepes u otro lugar, bueno, pues sabe dónde van a estar sus restos mortales para siempre, porque las cenizas nosotros nos comprometemos a que estén en ese lugar y estén en el templo parroquial. Es la primera parroquia de la Archidiócesis de Toledo que cuenta con columbario en una de sus capillas. Y no será la única, ya que en el proyecto de la parroquia talaverana de San Juan de Ávila así está también contemplado, detrás del altar mayor. Desde diciembre de este año y hasta marzo del año que viene, la parroquia de Santo Tomé va a colaborar en la construcción de un edificio escolar en el pueblo de Cucamancoro, en el norte de Sierra Leona, país de África del Oeste. Todo gracias al acuerdo que han llegado con la Asociación de Escuelas Guaraguara, la parroquia Santo Tomé de Toledo. El responsable de Guaraguara, Marcos Portillo, lleva apoyando a los misioneros javerianos en este país desde hace ya más de 12 años, en los que ha construido más de 50 escuelas. La parroquia de Santo Tomé va a colaborar con la construcción de una escuela infantil y una capilla en Sierra Leona y lo hará gracias al acuerdo con la Asociación Escuelas de Guaraguara, una asociación dedicada desde sus comienzos a la construcción de escuelas. Todo lo que hacemos es en favor de la red de escuelas de los misioneros javerianos que llevan 75 años en el país. Por tanto, pues efectivamente es poner, es unir estas dos realidades. De hecho, estamos en el mes del Domus, ¿no? El mes de los misioneros. Y efectivamente es muy bonito poder unir estas dos realidades y unir a los misioneros que están en terreno en Sierra Leona con la Iglesia en España, por supuesto. La Asociación Guaraguara, cuyo responsable es el español Marcos Portillo de Armenteras, lleva apoyando a los misioneros católicos javerianos en el país desde hace ya más de 12 años. Ya ha construido 53 edificios escolares, más de 15 pozos, letrinas y también han apoyado a unos 400 maestros en la universidad. Este proyecto incluye además la construcción de una capilla. Tenemos también la ayuda para construir una capilla en un pueblo vecino que se llama Cacayo. Es un pueblo en donde en el año 2009 construimos la primera escuela de escuelas de Guaraguara, en el año 2009, que ya ha llovido un poco,
Y también con esta ayuda vienen pues estas dos cosas, ¿no? Por un lado la capilla para Cacayo y por otro lado la escuela primaria para Cacumáncoro. La asociación estima el coste aproximado de este proyecto en unos 40.000 euros y comenzarán a recoger fondos desde diciembre y hasta marzo del año 2025. La parroquia va a colaborar en la construcción de un edificio escolar de 3 aulas, almacén, oficinas y su mobiliario, así como letrinas para el pueblo de Cacumáncoro, situado en el norte de Sierra Leona, país del África del Oeste. Todo es poco para ayudar a este país y sus gentes, un lugar donde todo está por hacer. Toda ayuda, sinceramente, toda ayuda es buena. Allí está todo por hacer. Sierra Leona es uno de los países que siempre ocupan los últimos puestos en el índice de desarrollo humano y no hay agua corriente, no hay luz corriente, los hospitales sinceramente no dan ganas de entrar aunque estés malito. Está todo por hacer. Con esta acción, la parroquia de Santo Tomé se pone a disposición de las necesidades de la Iglesia Católica de Sierra Leona, un país que ocupa uno de los últimos puestos en índice de desarrollo del mundo. Fomentar la devoción a San José es el principal objetivo de la Asociación Amigos de San José, que ha surgido en torno al Santuario Diocesano de Talavera en el contexto de este año jubilar. Un templo al que desde el pasado 19 de marzo han acudido ya más de 3.000 peregrinos. Entre sus actividades proponen un encuentro al año de todos los que formen parte de esta asociación. También ofrece la posibilidad de unirse a la sección infantil, que han querido llamar los Amiguitos de San José, y que tendrá actividades propias para ellos. Son imágenes del pasado 19 de marzo, cuando esta parroquia del barrio del Patrocinio, en Talavera de la Reina, se convertía en el segundo santuario dedicado a San José en España. Desde entonces ya han sido más de 3.000 personas las que han pasado por aquí. Ha cambiado mucho en lo físico, digamos, ¿no? La fachada, el interior ha cambiado mucho, se ha remozado, se ha adornado y todo con un sentido muy josefino, ¿no? Y luego lo que más ha cambiado pues, es la afluencia de gente, claro. O sea, viene gente, comparte con nosotros y eso está siendo una experiencia para todos, para los que vivimos allí, una experiencia muy bonita. Una de las últimas iniciativas, los Amigos de San José, un grupo de personas que se unen en torno al santuario para vivir y fomentar la devoción a San José y para ayudar al santuario en la difusión de esta devoción al Santo Patriarca. Un encuentro al año es una de las actividades que coordinarán, junto a la oración diaria y semanal, o realizar una obra de caridad. Tendremos un día de encuentro al año y luego tendremos unos formularios de oración para unirse al santuario, a San José, ya sea semanal, diario o a través del culto perpetuo a San José. Y con los mismos fines también encontramos Amiguitos de San José, dirigido a los más pequeños con el fin de que se unan ellos también a esta devoción. Los niños tienen especial sensibilidad hacia el estilo de San José, entonces, especialmente para los que estén más cerca, pues les ofrecemos una reunión mensual para irles explicando la espiritualidad de San José, para irles ayudando con una oración para ellos. 26 han sido los grupos de peregrinos que han pasado por el santuario de San José en estos meses, donde universitarios, enfermos y familias han celebrado el jubileo en este lugar custodiado por la santidad y la entrega incondicional de San José. Pues hasta aquí nuestra crónica eclesial. Todo esto y mucho más pueden volver a verlo en nuestro cada vez más célebre canal de YouTube. Nosotros les esperamos la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información de la Iglesia en Toledo. Quédense con la mejor programación, que es la que le ofrecemos aquí en el canal diocesano de televisión. Hasta la semana que viene. Que sean felices.